Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La paciencia de Kerem Bürsin tiene un límite, y esta vez lo ha dejado claro ante las cámaras como nunca antes. Todo ocurrió a la salida de un restaurante en Estambul, donde el actor fue interceptado por un grupo de periodistas que, ignorando su evidente incomodidad, insistieron una y otra vez con preguntas sobre su relación con Hande Erçel, tratando de arrancarle titulares como si el amor ajeno fuera mercancía disponible para consumo público. Al principio, Kerem mantuvo la compostura. Sonrió con cortesía, esquivó los micrófonos, murmuró un par de esta noche no, por favor, intentando retirarse con dignidad. Pero cuando uno de los reporteros lanzó una pregunta directa, ¿es cierto que Hande ya no quiere hablar contigo? Algo en él se quebró. Se giró con brusquedad, su rostro endurecido, la voz baja pero cargada de una furia contenida que heló el ambiente. ¿Quieren saber la verdad? Sí. No me habla, ¿y saben por qué? Por ustedes, exclamó con los ojos inflamados por la frustración. Las cámaras enmudecieron. Los micrófonos bajaron unos centímetros, como si hasta el metal hubiera sentido vergüenza. Kerem, respirando agitado, continuó, ya sin filtros, sin el disfraz del actor encantador que siempre responde con humor. Ustedes no entienden el daño que hacen. Cada vez que inventan algo, cada vez que publican una mentira solo para conseguir clics, cada vez que ponen titulares sin pensar en cómo van a afectar, ella cree que fui yo quien habló, que yo lo filtré, que juego con lo nuestro para ganar atención. Y no es así. Nunca haría eso con la mujer que amo. Fue la primera vez en mucho tiempo que pronunció esa palabra, amo, en referencia a ella, y lo hizo con la voz temblando, como si le ardiera en la garganta haberla callado tanto tiempo. Uno de los reporteros intentó intervenir con un tímido solo hacemos nuestro trabajo, pero Kerem lo interrumpió con una pregunta que nadie supo responder, ¿desde cuándo acosar el dolor de alguien es un trabajo? ¿Desde cuándo inventar es periodismo? Hubo un silencio incómodo. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron revisar sus cámaras para no sostenerle los ojos. Pero él no había terminado. Dio un paso hacia adelante y, en un tono más bajo, casi suplicante, añadió, estoy intentando arreglar lo que rompí. Quiero hablar con ella en paz, sin que al día siguiente lo que digamos termine distorsionado en todos los portales. Quiero decirle lo que siento yo, no lo que ustedes escriben en mi nombre. Pero no puedo siquiera llamarla, porque cada vez que lo intento ella piensa que lo hago porque me van a fotografiar o porque quiero aparentar algo. Y no. Solo quiero recuperarla. Fue entonces cuando el enojo dejó paso a algo mucho más devastador, la tristeza. Sus hombros se relajaron, su voz se quebró definitivamente y, sin mirar a nadie en específico, repitió en voz baja como un hombre cansado de luchar contra sombras, no me habla, y ustedes han tenido mucho que ver en eso. Uno de los fotógrafos, el más veterano del grupo, bajó la cámara por completo y dijo con honestidad, no sabíamos que era tan grave. Kerem soltó una carcajada amarga. Claro que no lo sabían, porque para ustedes somos noticias, no personas. Después de eso, no esperó a escuchar más preguntas. Se dio media vuelta y se marchó con pasos largos, visiblemente afectado, dejando tras de sí un silencio denso, casi culpable, como si incluso la calle se hubiera quedado muda para respetar su dolor. Sin embargo, mientras se alejaba, uno de los micrófonos aún permanecía encendido y logró capturar una frase que Kerem murmuró sin darse cuenta, una frase que más tarde se volvería viral en cuestión de minutos, yo puedo soportar que me ataquen, pero no que ella sufra por mi culpa. El vídeo del estallido de Kerem no tardó en propagarse por toda Turquía como un incendio emocional. En cuestión de horas, ya estaba en cada red social, en cada foro de fans, en cada grupo de WhatsApp, compartido una y otra vez con frases como por fin habló con el corazón, esto ya no es publicidad, esto es dolor real, si después de esto Hande no lo escucha, ¿qué más puede hacer? Sin embargo, lo que más importaba no era lo que dijera la gente. Era lo que pensaría ella. Y sí, lo vio. Dicen que Hande estaba en casa cuando recibió el vídeo, enviado por alguien que no comentó nada, porque no hacía falta poner palabras donde ya las había en exceso. Al principio se resistió a verlo. Durante segundos lo observó congelado en miniatura en la pantalla,
con Keran mirando a cámara con los ojos encendidos. Dudó. Porque sabía que si lo reproducía, no iba a poder seguir fingiendo indiferencia. Pero finalmente lo abrió. Y lo escuchó. Cada palabra fue como una flecha precisa en el lugar donde más le dolía. Él no estaba actuando. No estaba en un programa de entrevistas, en un potocal o en un show. No estaba sonriente ni jugando con los medios. Estaba roto, pero no como un hombre derrotado, sino como alguien que por primera vez decidió no esconder su herida. Cuando lo oyó decir no me habla, y ustedes tienen mucho que ver, su respiración se cortó. Pero cuando lo escuchó murmurar casi sin darse cuenta yo puedo soportar que me ataquen, pero no que ella sufra por mi culpa, ya no pudo contener las lágrimas. Se sentó en el sofá y dejó el teléfono a un lado, como si le quemara las manos. No era enojo lo que sentía, no era compasión. Era otra cosa. Era rendición. Era la certeza de que por más que intentara protegerse del pasado, del que dirán, del miedo a volver a equivocarse, lo que sentía por él seguía estando allí, vivo, intacto, esperando ser nombrado. Pero esta vez, la diferencia fue que no se quedó inmóvil. No se limitó a llorar en silencio. No se encerró en el orgullo como otras veces. No pensó ya es tarde. Se puso de pie con decisión, se secó las lágrimas con rabia contenida, rabia contra el destino, contra los medios, contra el miedo, pero ya no contra él, y tomó el teléfono nuevamente. El abrazo frente al edificio no fue el final, sino el comienzo de una tregua silenciosa que ambos habían deseado más de lo que estaban dispuestos a admitir. No hizo falta subir inmediatamente, ni esconderse de miradas ajenas, por primera vez en mucho tiempo, no había temor al que dirán, ni necesidad de justificar gestos. El contacto físico no era una concesión. Era una declaración que no requería aplausos ni titulares. Era la constatación de que, después de tantos malentendidos, excusas y silencios estratégicos, seguían teniendo un refugio el uno en el otro, incluso después de haber intentado negarlo. Mientras permanecían unidos, el frío de la noche parecía desvanecerse. Todo rastro de orgullo quedó suspendido en el aire como humo que finalmente encuentra salida. Ya no había máscaras. No había antiguos papeles interpretados para complacer al público. Solo quedaban dos seres humanos exhaustos de fingir indiferencia. En ese instante, el pasado dejó de pesar y el futuro dejó de asustar. No existía un plan claro ni una promesa formal, pero había algo más poderoso, la certeza instintiva de que todavía había tiempo para construir, aunque fuera desde las ruinas emocionales. Cuando finalmente se separaron, no hubo explicaciones. Tampoco hubo preguntas. Sin embargo, el ambiente no se llenó de incomodidad, sino de calma. La batalla interna entre razón y deseo había cesado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.